Hola y sean bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Sebastián López y junto a mi compañero Emilio Martino vamos a hablarles de unos temas muy importantes. Como siempre, hay que agradecer a la Asociación Alcance por brindarnos la oportunidad de enseñar sobre este tema tan relevante para las personas en la actualidad. Entonces, sin más por decir, empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia para todas las personas. El tema de hoy es las características de los ecosistemas. El planeta Tierra es muy especial, ya que gracias a sus condiciones ambientales, como por ejemplo el clima o la presencia de oxígeno en nuestra atmósfera, podemos vivir en un medio impresionantemente diverso y con muchas especies diferentes de organismos. El hecho de que haya seres con características tan distintas en todo nuestro planeta se debe a que se han ido adaptando y evolucionando a lo largo de estos miles de años, frente a factores como el cambio de temperaturas, las lluvias o la disponibilidad de alimento. Es por eso que, para tener un mejor conocimiento de cómo funcionan realmente las relaciones ecológicas entre los organismos vivos y su medio, el hombre creó un concepto llamado ecosistema. De esta manera, ambientes como bosques, praderas, desiertos, ríos, mares y lagos son más fáciles de estudiar y es más sencillo de comprender su funcionamiento. Así pues, estos ecosistemas se definen como un ambiente natural formado por seres vivos, en medio en el que habitan y las relaciones que existen entre ellos. Ecosistema: lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado o concreto y los seres que lo habitan. Se podría decir, pues, que estos sistemas están formados por dos elementos principales: los organismos vivos y el espacio físico. Los primeros son todos aquellos seres con vida que habitan un medio, ya sean microorganismos, vegetales, peces, aves o cualquier animal, como por ejemplo nosotros, los humanos. Los segundos constituyen el medio físico, que está formado por componentes como la energía, el calor, la luz, el aire, los minerales, la disponibilidad de agua y los suelos. Estos factores abióticos, pese no tener vida por sí mismos, son los que condicionan la vida de los organismos bióticos, además de hacer que se desarrollen unas características en condición al ambiente en el que están. Evidentemente, cada ecosistema tiene su característica, su clima, humedad, disponibilidad de agua y alimento, etc. Y los organismos que ahí habitan viven acorde con ellas. Tras explicar qué es un ecosistema en resumen, y de forma sencilla, pasamos a ver que estos son los principales tipos de ecosistemas naturales. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos viven en el suelo y subsuelo. Muchos de ellos son lugares que conocemos o hemos visto muchas veces, como por ejemplo los bosques, las selvas, los desiertos, las praderas, la tundra o la sabana. Los organismos que lo habitan han desarrollado peculiaridades físicas muy variadas entre sí, ya que hay una gran cantidad de factores que las condicionan más o menos en función de su localización. Los ecosistemas terrestres están distribuidos por todo el mundo, evidentemente sobre la Tierra o cerca de ella, y engloban una gran variedad de especies. Aun siendo uno de los hábitats biológicamente más diverso, depende de muchos elementos, principalmente la disponibilidad de agua y luz, el clima y la altitud y latitud. Los ecosistemas acuáticos son aquellos lugares en el que los componentes vivos desarrollan sus actividades en el agua, ya sea salada, como en mares y océanos, o dulce, como en ríos y lagos. Como los organismos que se han desarrollado en este tipo de sistemas están en contacto permanente con el agua, sus peculiaridades físicas no son tan variadas como los ecosistemas terrestres, sino que comparten muchas características adaptadas para el medio acuoso. Estos tipos de ecosistema están presentes en una gran parte de nuestro planeta, ya que el agua cubre alrededor de un 70% de la superficie terrestre. Este tipo de hábitats son más ricos de lo que creemos, ya que, aunque la luz, el oxígeno u otros parámetros estén limitados, no son más que factores que producen una adaptación y a la vez diversificación de una gran cantidad de especies. Los ecosistemas mixtos son lugares en los que seres vivos viven en zonas intermedias
y tienen características provenientes de los dos tipos de ecosistemas explicados anteriormente. Un buen ejemplo son las costas y humedales. Normalmente se suelen considerar como una zona de transición, es decir, que no es permanente. Las especies que ahí habitan pueden utilizar, por ejemplo, como lugar donde poner sus huevos o bien para reproducirse. A todos los organismos que viven en estos ecosistemas se pueden clasificar en las tres categorías de organismos en los ecosistemas siguientes, que son los productores, consumidores y descomponedores. Los productores son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias sencillas con la ayuda de la luz del sol. Son la base de la cadena alimentaria. Los productores en los sistemas terrestres es la vegetación, es decir, las plantas, y en los sistemas acuáticos son las algas y algunos tipos de bacterias como las cianobacterias. Los consumidores son organismos heterótrofos, que significa que no tienen capacidad de fabricar su propio alimento, por lo que se alimentan de otros seres. Se pueden clasificar en consumidores primarios o herbívoros, consumidores secundarios o carnívoros, consumidores terciarios y cuaternarios, o supercarnívoros. Los descomponedores son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Algunos ejemplos de organismos descomponedores son los hongos y las bacterias. Ya que hablamos de las principales características que involucra cualquier ecosistema, podremos hablar de algunos ejemplos, ¿no? Para que quede un poco más claro. Entre estos tenemos el ecosistema marino fótico. Este involucra, como cualquier otro ecosistema, plantas, animales, todo lo que ya se mencionó, y normalmente se encuentra en el mar o en las playas. La principal característica de este es que sí alcanza a llegar la luz solar, por lo que las plantas que viven aquí pueden realizar la fotosíntesis. Además de las plantas, viven muchos peces, como se puede ver en el ejemplo. Otro ejemplo de ecosistema podría ser el ecosistema marino afótico, y este, a diferencia del primero, se caracteriza principalmente porque la luz solar no llega. Prácticamente los animales y plantas y todo lo que vive ahí no tiene luz más que la propia. La imagen se puede representar claramente este ecosistema. Quienes han visto Buscando a Nemo les puede parecer un poco familiar la escena, ya que es cuando Dory, el pez azul, y Bruce, el pez naranja, se pierden en el mar y llegan a las profundidades donde ya no se alcanza a ver la luz. Y se encuentran este pez que a nuestros ojos es un pez muy raro, pero en realidad existe. Y este pez existe y vive así porque vive en las profundidades del mar. Se tuvo que adaptar al ecosistema en donde vive. Otro ejemplo, pero ya hablando de los ecosistemas terrestres, podría ser la selva, que es el ecosistema donde se tiene la mayor diversidad de plantas, animales, de todo, debido a que el mismo ecosistema permite que vivan muchos animales, ya sea porque la temperatura podría ser agradable para algunos animales, existen muchas lluvias o mayor precipitación como se le conoce, y hay muchísimos animales y plantas de qué alimentarse. Como ya se habla un poco, hay depredadores, consumidores y hasta productores. Hay de todo en la selva. Y como se puede ver en el ejemplo, existen los tigres, los loros, tucanes, hormigas incluso hay. Existen de todo tipo de animales, por lo que la selva es uno de los ejemplos más extensos de un ecosistema. Otro ejemplo podría ser el desierto, y este es totalmente lo contrario a lo que es la selva, ya que si decíamos que en la selva vivían muchos animales, plantas y muchas especies, en el desierto se tiene muy poco animal, muy poca planta, y estas normalmente son endémicas del lugar del desierto, como por ejemplo podemos pensar en un cactus.
Un cactus aparte del desierto, ¿dónde más lo puedes encontrar? Rara vez lo puedes ver en otro lado. O los alacranes, las víboras, serpientes y algunos animales específicos de la región. Y esto se debe a que el ecosistema normalmente es de temperaturas muy extremas. En el día, temperaturas de hasta 50 grados a veces. Y en las noches llegan a tener temperaturas bajo cero. Por lo que las especies o seres vivos que llegan a vivir ahí tienen que adaptarse muy bien a las características del desierto. Estos ejemplos de ecosistemas que vimos solo son algunos de los miles o incluso millones de ecosistemas que existen en la actualidad. Porque, por ejemplo, en la selva existen 10 o 20 o 50 clasificaciones más de solamente la selva. Igual del desierto o del ecosistema marino. Existen muchas clasificaciones. Pero lo importante es que te quedes con estos puntos principales de lo que es un ecosistema. Estos varían en tamaño o en estructura, pueden haber unos muy grandes o unos muy chicos, pero todos son ecosistemas. Como ya dijimos, pueden ser terrestres, acuáticos o mixtos. Pueden ser naturales, como se pueden ver en el desierto o en la selva, o incluso artificiales, que son los que creamos nosotros o el hombre. Existe muchísima biodiversidad en algunos y en otros no tanto, como la selva o el desierto, y pueden ser alterados de dos maneras diferentes, ya sea natural, por un terremoto, un tsunami o eso, o por el hombre, como por la deforestación, la contaminación o la pesca. Y todas son características necesarias e importantes dentro de un ecosistema.